hermanos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar para que esta noche la palabra nos despierte, porque la verdad que muchos estamos cansados. Verdaderamente, físicamente, cuando el cuerpo está cansado, por más que uno quiera levantar, hay algo que lo empuja hacia abajo. Y dice que la palabra, la oración es poderosa. Vamos a ver si verdaderamente la oración es poderosa, si a través de nuestra oración podemos quitar ese mal ánimo que está en nuestros cuerpos, porque es notorio vernos a cada uno de nosotros con los ojos que ya se nos cierran. Así que, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, por esta palabra. Y que sea el Espíritu Santo inspirando a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Dios, Padre del cielo. Maravilloso Señor, Rey de reyes y Señor de señores. En este día, Señor, que nos hemos congregado con la finalidad, Señor, de tener una convivencia entre hermanos, una convivencia, Señor, contigo. Que sea, Señor, de un gozo, que sea, Señor, una convivencia, Padre, en la que podamos llenar nuestros espíritus, nuestras almas. Una convivencia, Señor, que nos saque de la rutina en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual nosotros estamos enfocados. Y muchas de las veces nos olvidamos que tenemos un Dios que hizo una naturaleza, que nos olvidamos que tenemos un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo los mares. Y muchas de las veces por nuestro día a día no los podemos disfrutar. Hoy te damos las gracias, amado Dios, porque tú has permitido, Señor, que cada uno de nosotros estemos aquí reunidos, Señor. A pesar, Señor, de nuestra necesidad, de nuestras escaseces, Padre, pero tú has hecho posible que nosotros en esta noche estemos aquí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, y versos 9 y hasta el 11. Amén, hermanos, tenemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. La palabra dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto subir. Aún, hermanos, aquí nosotros podemos ver en esta narración, en esta historia, cuando Jesús, después de que resucitó, se apareció a sus discípulos, se apareció a cierto número de personas, 500, luego 120, hasta el día en que fue llevado al cielo. Y es una verdad para nosotros como hombres de fe, como hombres creyentes, de que un día nos vamos a encontrar con el que fue o que nos facilitó a nosotros una salvación. Es un hecho, hermanos, en el cual nosotros no podemos negar que, así como dice la Escritura, que fue llevado al cielo visiblemente y físicamente, así dice la Escritura que un día vendrá. La palabra a nosotros nos dice que el Señor Jesús vendrá en las nubes con poder, con gloria, con sus ángeles, pero ya no va a tener nada de relación con el pecado. Es decir, que viene por aquellas personas que hemos confiado en Él, que hemos depositado nuestra fe, que dejando nuestra forma de vivir, hemos creído en una palabra que transformó a un mundo, que transformó a una mentalidad de la cual el hombre muchas de las veces no quiere cambiar, hermanos.
Muchos de nosotros venimos, hermanos, con las tradiciones de todos los años. Muchos de nosotros venimos con tradiciones, hermanos, que como dice la Escritura, son más tradiciones de hombres que verdaderamente la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, nosotros en este día, incluso podemos ver en el título del retiro, prepárate porque Cristo viene. Hermanos, nosotros en todo lo largo de nuestra historia, sea como hombres creyentes o como incrédulos, en alguna ocasión escuchamos esto: prepárate, Cristo viene. Prepárate, Cristo viene. Pero a veces nosotros, hermanos, ¿qué entendemos nosotros por prepararnos? Simplemente a veces nosotros repetimos versos bíblicos, repetimos algún dicho, algún comentario que alguien nos ha expresado, pero a veces son palabras que yo las podría decir que son vacías. A veces hablamos de palabras que no tenemos un conocimiento o que no tenemos una significación. ¿Qué puede ser, por ejemplo, para nosotros prepararse? Porque a cada momento nos dicen prepárate. Y no solo en el campo espiritual, sino también en los ambientes naturales. En los ambientes naturales también les decimos a nuestro hijo, prepárate para que rindas bien los exámenes. Prepárate para que puedas tener una buena profesión. Prepárate porque tienes que ir a trabajar. Nuestras esposas, prepárate la comida para que te la lleves. Hermanos, entonces siempre la palabra o el verbo preparar siempre está en nuestros labios, pero muchas de las veces, ¿qué contenido tiene? ¿O hacia dónde nos quiere empujar esta palabra? Para mí, personalmente, prepararse es tener una actitud primeramente mental. Prepararme a mí me quiere decir que tenga entendimiento de lo que es lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero ir y por qué lo quiero hacer. Vámonos un ratito a Romanos 5. Romanos 5, 1, y luego nos pasamos al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ya los veo que están más despiertos. Así dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pasémonos ahí mismo en el 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, la palabra de nosotros nos habla de que creemos no por vista, no porque el Señor Jesús o porque Dios o el Espíritu Santo se nos ha presentado de una manera tan visible y que por eso nosotros hemos dicho, ahora soy creyente, ahora soy cristiano, sino que a nosotros la palabra nos dice que creemos por fe. Y todas las cosas que nosotros decimos en oración, cuando leemos, cuando escuchamos los mensajes, no lo hacemos porque físicamente nos han mostrado, sino que lo hacemos porque hay un ingrediente que se llama fe. Nosotros por fe creemos que Jesús vino del cielo, a través del Espíritu Santo fue engendrado en María, nació como un niño común y corriente. Nosotros por fe decimos que Cristo Jesús creció como hombre. Nosotros por fe decimos que Cristo Jesús a los 30 años cumplió el ministerio, predicó la palabra, levantó enfermos, dio vista a los ciegos. Y como dice la Escritura, por fe nosotros creemos que Cristo vino a liberarnos de las prisiones que muchas de las veces nosotros mismos las llevamos en el alma, en el corazón. Él dice que vino a dar libertad a los oprimidos, vino a quitar las cadenas, abrirlas. Buenos reflejos. Suspenso. Aleluya. Es una obra del Espíritu, no es la obra mía por si acaso. Entonces dice que la Escritura, Jesús vino a dar vista a los ciegos y como él dice, a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido fue la comunión del hombre con Dios. Lo que se había perdido, a mi punto de vista, es lo que en el inicio hizo Dios con el hombre, a su imagen y a su semejanza.
Porque ahora nosotros, hermanos, si nosotros vemos este mundo en esta actualidad, ahora el hombre vive como un animal. No tiene sentimientos, hermano. El hombre ya no tiene remordimientos. El hombre vive de una manera tan salvaje, que entre más salvajes seamos, más, ¿cómo se podría decir? No sé, más famosos somos, voy a decirlo así. El hombre, entre más apartado de Dios esté, cada vez se corrompe más y más y más. Y el hombre ha perdido esos valores, el hombre ha perdido esa imagen y semejanza de santidad, de divinidad y obediencia. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a buscar. Lo que nosotros hemos extraviado a lo largo de nuestras vidas. Aquí en Romanos nos hace una referencia y nos dice que nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús. Hermanos, cada uno de nosotros somos deudores. Deudores los unos con los otros y somos deudores para con Dios. Porque a pesar de que nosotros queramos hacer lo bueno, como dice la Escritura, el mal está en mí y me impulsa a hacer lo malo. Nosotros somos deudores, hermanos, a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres. Y para eso vino el Señor Jesús, a liberarnos de esas deudas. Y luego en lo que hemos visto en el 9 dice que Él ha venido también para librarnos de la ira venidera, de un juicio. Hermanos, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar un día al juicio. Amén. La palabra nos estipula que hay un día de juicio para todo hombre, para toda mujer en este mundo. Nadie se escapará o nadie va a ser librado del juicio. Todos vamos a pasar. Dice la Escritura que unos serán levantados para bendición y otros para castigo eterno. Y de eso es lo que el Señor Jesús vino a librarnos de la ira venidera de un Dios todopoderoso, a librarnos de la ira venidera de un Dios juez justo, porque ahora nosotros conocemos la misericordia de Dios, ahora nosotros conocemos la gracia de Dios, pero va a haber un día, hermanos, en que nosotros vamos a conocer la ira de Dios, y ahí yo pienso que nadie de nosotros vamos a estar tan sentaditos que las cosas nos salgan bien. Hermanos, la ira de Dios, como dice, cuando nosotros éramos jóvenes, hablando un poquito, nuestros padres a nosotros nos castigaban, sobre todo en las épocas porque ahora los jóvenes ya no los podemos hacer nada. Nuestros padres nos castigaban por lo general físicamente, pero bueno, era un dolor pasajero, que a lo mejor dentro de una media hora ya pasaba. Pero nosotros podemos imaginar cómo será el castigo de un Dios, no sé si vengativo, pero sí de un Dios que va a hacer justicia, porque dice la Escritura que cada uno vamos a recibir conforme a nuestras obras. ¿Cómo será la ira de Dios, hermano, que dice que habrá temblores, que habrá guerras, de tal manera que el hombre va a buscar la muerte? ¿Cómo será ese día de la ira de Dios, de la gran tribulación de la cual nos habla en la Escritura? Que el hombre mismo va a querer suicidarse. Pero lastimosamente dice que la muerte no vendrá a nosotros. Imagínense en ese día, si nosotros a nuestros padres, cuando nos iban a castigar, temblábamos, nos asustábamos, y como nos acabo de decir, era un castigo pasajero. Imagínense, hermanos, una ira de un Dios todopoderoso, como dice la Escritura. Y eso, por lo tanto, eso es lo que viene el Señor Jesús aquí, a librarnos de las consecuencias de nuestros errores, de nuestros actos. Él vino a pagar, hermanos, lo que nosotros por obligación teníamos que haber pagado. Él vino a soportar ofensas. Siendo un hombre justo, fue llamado difamador. Siendo un hombre honesto, fue acusado de sedición. Siendo un hombre que no tenía tacha, como dice la Escritura, fue contado con los pecadores. El castigo que recibió Cristo Jesús, hermano, era el peor castigo que podían recibir los peores criminales de esa época. Es más, ni el más criminal o el peor hombre de esa época hubiese recibido un castigo tan fuerte como lo recibió el Señor Jesús. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan indolentes con eso.
A veces nosotros, hermanos, creemos que porque Cristo Jesús físicamente no lo vimos sufrir, físicamente no lo vimos sangrar, físicamente no vimos su cuerpo destrozado ni cargar una cruz, pensamos que ese sacrificio a lo mejor es poca cosa. Pensamos que lo que el Señor Jesús hizo por nosotros no es gran cosa, hermanos, y por eso que muchos de nosotros a veces vivimos de la misma manera como cualquier persona incrédula, como cualquier persona que no tiene fe en un Dios todopoderoso. A veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de que la palabra dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Nos olvidamos de un verso bíblico que dice: el justo con dificultad se salva. Y por eso lo que muchos de nosotros, hermanos, hemos olvidado lo que dice ahí atrás: prepararnos para la venida de un Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que verdaderamente empezarnos a preparar. Y como les había dicho anteriormente, uno para prepararse tiene que tener primeramente una actitud mental. En este caso, una actitud espiritual. ¿Para qué me quiero preparar yo? ¿Verdaderamente me sirve a mí prepararme espiritualmente para la venida de Cristo Jesús? ¿O no me sirve prepararme? ¿Cómo me preparo para recibir a Cristo Jesús? ¿Cómo me preparo en mi día a día para cuando tenga que encontrarme con Cristo Jesús? ¿Cómo me preparo para cuando tenga que enfrentarme en el gran juicio, en el trono blanco? Hermanos, como les digo, prepararse necesita tener una persona, una actitud. Y como dice en la palabra, conocer la verdad. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué estoy haciendo como hombre creyente, como hombre cristiano? Si verdaderamente estoy siguiendo los mismos pasos del Evangelio, o simplemente me he puesto una etiqueta de cristiano y pienso que porque me puse la etiqueta de cristiano, ya todo lo tengo resuelto. Hermanos, para prepararse una persona, uno tiene que tener también un maestro que lo guíe. Vamos a un par de ejemplos que los he sacado aquí mismo de la Biblia. Vámonos hermanos, a ver si es este. A Éxodo 2. ¿Me dejan un poquito de agua, por favor? Éxodo 2. Gracias, hermano. Éxodo 2, 19. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. A ver, el que dijo primero amén, que lo lea. Aleluya, gloria a Dios. Éxodo 2, 19 hasta el 21. Vale. Y ellas respondieron: a un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Amén. Pasémonos ahora a Segunda de Crónicas. No le pidan Éxodo, si le pueden poner algún separador. Segunda de Crónicas 24. Segunda de Crónicas 24. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. 1 y 2. Segunda de Crónicas, no le pidan Éxodo. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Hermanos, tenemos que ser nosotros conscientes de algo que a veces lo pasamos por alto.
cuando nosotros hablamos de preparación, también nosotros tenemos que ver con qué maestros contamos. Si nosotros como padres decimos a nuestros hijos que se preparen para estudiar, si nosotros queremos preparar a nuestros hijos para su vida futura, también tenemos que tener conocimiento de aquello que nosotros les estamos enseñando. Por ejemplo, nosotros les enseñamos a nuestros hijos a hacer las tareas del hogar, a cocinar, a limpiar. Y de esa manera, según como nosotros lo hagamos, porque no todos somos buenos para limpiar, ni todos somos buenos para cocinar. ¿Cómo yo puedo preparar a mi hijo si yo no tengo un conocimiento de lo que yo quiero que él aprenda? Perdón. Aquí en este caso, si nosotros vemos en Éxodo, dice la palabra, en el 19 la palabra dice que Moisés, cuando salió de Egipto, llegó a esta tierra de Madián, me parece, y lo que más me llama la atención que dice que las hijas de este sacerdote dijeron un joven egipcio. A nosotros la escritura nos dice que Moisés era versado en toda la filosofía de los egipcios. Moisés era un conocedor de la ciencia de los egipcios, así también de las cosas religiosas de los egipcios. Pero dense en cuenta, hermanos, cómo es el poder de Dios o cómo era la manifestación de Dios en esa época, que dice que Moisés llegó a donde un sacerdote. Así habla la escritura. Moisés no conocía nada de Dios. Moisés no sabía nada de aunque tampoco había la ley como se la dio después. Pero tuvo que llegar a un lugar donde le empezaron a enseñar acerca de Dios. Aunque la Biblia no lo describe, pero sí dice la Biblia que Moisés pasó 40 años en el desierto, 40 años viviendo con, ¿cómo se llamaba el suegro? Yetro. Dense en cuenta que no llegó a cualquier casa común y corriente. Llegó a la casa de un hombre que sabía, que tenía conocimiento de Dios. Hermanos, nosotros para conocer a Cristo Jesús también necesitamos de una persona, de un hombre que conozca tanto de la Escritura como en la vida práctica de un Cristo Salvador. Porque si no, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a preparar para el día del encuentro con Jesús si no tenemos un maestro que nos enseñe? Por eso incluso en la Escritura dice, si no hay predicadores, ¿cómo aprenderán? Si no hay mensajeros, ¿cómo recibirán el mensaje? Durante 40 años, Moisés estuvo a la sombra de Yetro, su suegro, aprendiendo las cosas de Dios. Dense en cuenta, hermanos, que aunque, como les digo, la Biblia no lo explica, no lo dice, pero al final de los 40 años, cuando ya Moisés, me supongo, dejó todas las costumbres de los egipcios, dejó toda la religión de los egipcios, ahí recién se le apareció Dios a través de una zarza. A veces, hermanos, nosotros Dios, o cuando nos hablan acerca de Dios, del Espíritu, nos hablan de Cristo, muchos de nosotros todavía seguimos encasillados en nuestras ideas, en nuestros conceptos, hablando religiosamente, de los cuales nos transmitieron cuando éramos niños. Y muchos de esos conceptos, de esas ideas, de esas doctrinas, eran mitad verdad y mitad falsas. Y a pesar de que muchos de nosotros llevamos ya en el camino del Evangelio, en la iglesia evangélica, como se le denomina, todavía nosotros, muchos, caminamos con las costumbres del mundo. Por eso la Escritura dice, si los de la iglesia no se diferencian en nada con los incrédulos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos los mismos comportamientos, las mismas maneras de hablar. Como dijo acá, un joven egipcio. Moisés era judío, descendiente israelita, pero sin embargo su apariencia era como un judío. Nosotros aparentamos ser evangélicos, aparentamos ser cristianos, pero muchos de nosotros más somos incrédulos y nos parecemos más a la gente del mundo que a un hijo del Dios eterno. Miren, es notorio ver eso. ¿Cómo nos expresamos nosotros en nuestros hogares?
cómo nos expresamos nosotros con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí van a ver la clase de cristianos que somos nosotros. Si somos bondadosos o somos enfadados. Si hablamos de paz, hablamos de amor, pero sin embargo discutimos con el uno y con el otro. Ahí está lo que decían acá. Entonces nosotros tenemos que dejarnos preparar por una persona que conozca a Cristo, que conozca a Dios en la Escritura y en su vivencia. Porque yo no les puedo hablar de un Cristo simplemente de la letra, cuando yo no he tenido ninguna experiencia con un Cristo Jesús. Aquí este sacerdote, como les digo, 40 años tratando a Moisés. Y luego lo que hemos leído en la segunda de Crónicas. Dice que Joás era un niño de 7 años cuando empezó a reinar. Dense en cuenta darle una autoridad, un poder tan grande a un niño que no sabe prácticamente nada de la vida. Pero la Escritura dice que hizo lo bueno mientras el sacerdote vivía, Joás. Pero luego dice que cuando el sacerdote Joiada murió, vinieron otros instructores y lo desviaron a Joás. Hermanos, la preparación de nosotros tiene que ser, se puede decir, lo más real posible. Amén. Es verdad que como hombres nosotros a veces no tenemos un concepto tan definido en las cosas, no tenemos una idea tan definida, pero sí debemos acercarnos lo más posible a lo que la Escritura nos dice, a vivir conforme a la palabra, no simplemente de letra, porque nosotros somos buenos para recitar los versos bíblicos. Nosotros para recitarlos teológicamente nosotros sacamos un 10 en el examen, pero vivir una vida práctica sacamos un insuficiente como hombres de fe, como hombres de Cristo. Prepararse, hermanos, tener una actitud mental. ¿Por qué yo me quiero preparar? ¿Por qué yo quiero cambiar? Y luego dice, también, aparte de que nosotros tenemos un maestro, también nosotros tenemos que ser disciplinados. Tenemos nosotros al alcance la Biblia y también es nuestra obligación autodisciplinarnos, autoenseñarnos. De esa manera también nosotros nos vamos a preparar. Y luego todo lo que hemos aprendido tenemos que llevarlo a la práctica. Pero nosotros nos quedamos solo con lo teórico, pero cuando se trata de la práctica, reprobamos el examen. Y esa no es una buena preparación, porque nosotros podemos ver, ¿no?, en el mundo natural, como un jugador, hablamos, ya que estamos aquí en Málaga, hablamos del Málaga. Aquí los jugadores tienen unas pretemporadas en las cuales se entrenan, en las cuales hacen, estrategias. Entrenan todos los días, tanto físicamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque saben que un día van a llegar al día del torneo, tienen que dar lo mejor de sí. Van a poner en práctica todo lo que el entrenador les ha dicho. Lo mismo pasa a nosotros en la vida espiritual, hermanos. A nosotros algún día en la vida vamos a tener que poner en práctica lo que hemos escuchado en el mensaje. Si a mí la palabra me dice, perdona al que te haya ofendido, algún día yo voy a recibir una ofensa y voy a tener que poner en práctica lo que me han dicho. No sé cuándo, pero me va a llegar ese día. Si a mí la palabra me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, va a haber un día que voy a encontrarme con una persona tan difícil que tengo que poner en práctica lo que dice el Evangelio, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esa es la forma de prepararnos. Llegar a lo teórico, pero luego avanzar a lo práctico. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Hemos perdonado, ya nos llegó el día de que teníamos que haber perdonado, ya nos llegó el día de que teníamos que ser amables con las personas, ya nos llegó el día en que teníamos que vivir piadosamente como dice Jesús. Y ya lo hemos puesto en práctica eso, o hemos reprobado esa asignatura.
Entonces, hermanos, la preparación no simplemente es un eslogan. La preparación no simplemente es una marca comercial, prepárate que Cristo viene. La preparación es una vivencia en nuestro día a día, una práctica de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros nos llegue ese día de poner en práctica lo que hemos escuchado, vamos a ver si hemos sido bien preparados o hemos sido mal preparados. Miren aquí, Moisés, 40 años escuchando a un sacerdote, hasta cuando le llegó el día de ir a Egipto a rescatar a sus hermanos. A nosotros también, hermanos, la palabra muchas de las veces nos dice que vayamos a evangelizar. Pero para ir a evangelizar nosotros tenemos que estar preparados, ser evangélicos nosotros mismos, vivir ese evangelio. Porque yo no puedo ir a predicar el evangelio cuando soy un mal ciudadano. Yo no puedo ir a predicar el evangelio a querer ganar almas para Cristo cuando mi propia alma está más perdida. ¿Por qué? Porque no estoy preparándome bien de la mejor manera. No me he dejado preparar, no me he dejado enseñar. Joás, hermano, cuando tuvo un buen instructor, Israel era próspero. Pero asimismo también algún día, hermano, nosotros por rechazar las buenas doctrinas, algún día vamos a caer en una doctrina errónea y nuestra vida va a ir de fracaso en fracaso. Amén. No estoy diciendo que no se vayan, ni tampoco estoy coaccionando para que obligadamente se queden. Lo único que estoy diciendo es que si algún día, por alguna necesidad, tienen que apartarse, vean si los están preparando de la mejor manera. Porque nosotros ahora ya somos conocedores, teóricamente, de la palabra. Si la palabra nos está inculcando al gran encuentro con Cristo Jesús, si la palabra nos está inculcando a que seamos prudentes para el día del juicio, o simplemente nos están dando una palabra de exhortaciones en la que tengamos lo más grande en este mundo y olvidemos de nuestras almas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? A nosotros nos tiene que primeramente enseñar a buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y después lo que venga. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en lo que nos están enseñando, cómo nos están preparando. Vámonos, hermanos, a Filemón. En Filemón, capítulo 1, ¿ya lo tienen, hermanos? Filemón, capítulo 1 y verso 11. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Amén. La palabra dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Si nosotros vemos aquí en el título dice: Pablo intercede por Onésimo. Amén. Nosotros sabemos que, según lo que nos narra la Escritura, que este hombre Onésimo era un esclavo que se escapó de su hogar, que escapó de su amo, y por circunstancias de la vida cayó en la cárcel y se conoció con Pablo. Pero aquí, mire lo que dice. Antes, Onésimo era un hombre inútil. Se encontró con un buen maestro, Pablo, que lo guió en el camino del Evangelio, que le enseñó las cosas de Cristo, las cosas de Dios. Y luego fue transformada su vida de ser un hombre inútil en un hombre útil. Y ahí es lo que nosotros tenemos que llegar, hermanos. Antes nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Por la gracia de Cristo Jesús, por el sacrificio, ahora nosotros somos vivos, pero todavía podemos ser inútiles, hermanos, para la obra de Dios. Porque muchos de nosotros, en vez de aceitar la obra de Dios, en vez de poner el engranaje para que la obra de Dios crezca, muchos de nosotros somos piedra de tropiezo para los mismos hermanos de la iglesia.
somos inútiles, muchos de nosotros, en la misma obra de Dios y estando sentados los unos junto a los otros. La palabra nos dice que nos amemos como hermanos en Cristo Jesús. Pero ¿qué muestran nuestros hechos, hermanos? Nos estamos dejando preparar para lo bueno. Estamos preparándonos para lo mejor. O todavía, hermanos, nosotros hacemos oposición a la misma cabeza, a los mismos hermanos. Y no permitimos que el cuerpo de Cristo Jesús avance. Porque a nosotros la palabra siempre nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Unos son brazos, otros son piernas, otros son cabezas, otros son ojos, pero todos, sin excepción, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué en nuestras iglesias vemos que hay esa falta de colaboración, esa falta de integridad los unos por los otros? Es porque no nos estamos preparando de la mejor manera, porque no ponemos en práctica lo que escuchamos, porque es fácil difamar, porque es fácil chismear, porque es fácil, hermano, criticar, pero es muy difícil, hermanos, estar en unas posiciones, porque miren, lo malo de nosotros como hombres, ¿sabe qué somos? Que criticamos al que está arriba. Ah, no, es que él no sabe. No, es que está interpretando mal. Es que este no conoce. ¿Cómo una persona que nunca ha ocupado una posición puede dar testimonio de que se está haciendo bien o se está haciendo mal las cosas? Yo jugaba básquet, pero nunca he sido entrenador. ¿Yo cómo puedo decir que un entrenador está haciendo mal las cosas? Salvo que yo alguna vez ocupé unos cargos similares. Entonces sí tengo capacidad para decir, está haciendo mal, lo está llevando erróneamente. Pues que muchos de nosotros nunca hemos pisado esos lugares, nunca hemos puesto los pies en algún sitio, pero sin embargo criticamos. ¿Qué clase de hombres preparados estamos ahora mismo nosotros? Hermanos, lo que viene para este mundo no es algo bonito, hermanos. Las cosas que vienen para este mundo, hermanos, no son agradables. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que va a acontecer a este mundo. Y posiblemente a nosotros estemos incluidos en esos acontecimientos. Porque ya dijo el Señor Jesús, en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo prediqué, Señor, Señor, yo sané. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No te conozco. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado de la mejor manera. Porque simplemente nos quedamos como teólogos, que conocemos la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, pero en nuestro día a día, en nuestra vivencia, seguimos siendo como aquí este hombre, esclavos del pecado, inútiles a la obra de Dios. Es complicado, hermanos, que nosotros a veces reaccionemos. Es duro, hermanos, que nosotros vengan y nos digan, mira, si el mismo Señor Jesús dijo, cuando ustedes hagan las cosas y vayan por la noche a su hogar, no se feliciten, dijo. Digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo justito. Y nosotros a veces no hacemos ni lo justo. Cuando nos delegan algo, lo que hacemos es queremos ver si es lógico o es ilógico servir de tal o cual manera a Dios. Cuando uno quiere delegar algo, está viendo si me conviene o no me conviene. Pero luego, sin embargo, hablamos de ser creyentes, hablamos del gran encuentro con Cristo Jesús. Hablamos de que vamos a caminar en el cielo, en las calles de oro. Pero si no somos capaces de dar un paso más allá de lo que se nos pide. No dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. ¿Somos esforzados? ¿Somos valientes? La gran mayoría no. Somos conformistas. Somos hombres quedados, y no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Hombres que no queremos dar lo mejor de nosotros.
Vámonos, hermanos, a mire lo que les comentaba. En Amós. Amós capítulo 4. Amén, hermanos. Amós capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. Al capítulo 4 y nos vamos a ir al 12 directamente. 12. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te eres hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aquí a nosotros en Amós nos habla de la rebeldía del pueblo de Israel. Nos habla de que el pueblo de Israel, de la desobediencia de Israel, de que Israel se iba atrás de dioses. Y Dios, para volverlos a corregir, dice que no les mandaba lluvia para sus sembradíos, les mandaba hambres, les mandaba ejércitos enemigos, con la finalidad de que el pueblo reaccionara y volviera nuevamente a las sendas de Dios. Y por eso aquí les dice, prepárate, prepárate, porque si no te preparas de la mejor manera, te van a venir acontecimientos que vas a lamentar todo el resto de tu vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida no nos preparamos bien y ahora lo estamos lamentando? ¿A cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a carreras que pudieron haber cambiado la historia de nuestro día, hablando universitariamente o de alguna profesión? Pero como éramos inmaduros, éramos ciegos, no nos preparamos y perdimos muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida. Asimismo, hermanos, en la vida espiritual nos puede pasar. No nos preparamos de lo mejor. Y lo que a veces uno lo mira es que ya llevamos años en el Evangelio, hermanos, y todavía, hermanos, no ha causado ningún efecto en nuestro día a día. Y lo podemos ver claramente, volviendo nuevamente a Moisés. 40 años tardó Moisés en sacarle todas esas ideas, todos esos conceptos erróneos. Pero nosotros a lo mejor no tenemos esa capacidad para vivir otros 40 años más. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos apliquemos más. Es necesario que nosotros verdaderamente abramos los ojos y veamos qué preparación estamos teniendo como hombres espirituales en nuestras vidas seculares. Porque de la mejor preparación que nosotros tengamos, de la mejor actitud, del mejor comportamiento que nosotros hagamos de nuestro día a día, todas las cosas nos van a ir siempre para mejor. Y por último, hermanos, lo que les quería comentar en Sofonías, algún hermano que lo encuentre, Sofonías 1:14. ¿Algún hermano que lo tenga? Amén. 1:14. Amén. A ver, hermano. Aleluya. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritarán ahí el valiente. A ver, en la nueva versión dice, ese día del Señor está cerca. Se acerca rápidamente. Ese día será tan horrible que hasta los más valientes llorarán amargamente y habrá alboroto por todos los lados. Hermanos, somos nosotros conscientes de que estas cosas ya están ocurriendo. Nosotros somos conscientes de que los acontecimientos que dijo Jesús se están dando. Hasta el más valiente dice que llorará como un niño. Y muchos de nosotros, cuando vamos a una pelea, salimos corriendo.
no somos tan valientes. Hermanos, una vez más les digo, ¿cómo nos estamos nosotros preparando para el encuentro con Cristo Jesús? ¿Cómo nos ideamos o cómo visualizamos ese día frente al trono del Dios Todopoderoso? Si con dificultad el justo se salva, ¿cuántos de nosotros nos creemos justos? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya todo lo tenemos solucionado? Dejémonos enseñar, hermanos. Apliquemos y vivamos lo poco o mucho que aprendamos a través de la enseñanza, a través de la lectura. Porque si no, hermanos, días muy malos nos van a acontecer. Prepárate que Cristo viene. Sí, posiblemente el Señor venga dentro de 1000 o 2000 años, como puede venir mañana. Pero nosotros debemos estar con una actitud y con un espíritu ferviente, con un espíritu, una actitud mental y espiritual despierta para toda buena obra. Porque si no, hermanos, dice la escritura dice, la noche termina y el día se está acercando. Una vez más, hermanos, preparémonos de la mejor manera. Dejemos ya nuestras actitudes muchas veces infantiles y cojamos el Evangelio como debemos cogerlo, con temor y con temblor. Porque la Escritura nos dice que Satanás o los demonios tiemblan, creen y tiemblan, pero nosotros solo creemos. Amén, hermanos, este es el mensaje que esta noche el Señor me ha propuesto para transmitirles. Amén, hermano, no sé si el hermano Miguel va a cerrar el culto o usted, pastor. Aleluya. ¿Cuánto hemos sentido hoy como primer plato? ¿Ha sido exquisito o no ha sido exquisito? Ha sido exquisito, ¿verdad? Pues cuántas cosas nos está esperando el Señor. Lo importante es que, como nos ha dicho bien el hermano, y así nos seguirán diciendo, ¿qué preparación es la que estamos haciendo nosotros? Estamos llevando. Porque decimos, sí, me estoy preparando, pero siempre hay alguien que te dice, sí, pero mira, llevas una mancha aquí, lleva la otra, cámbiate de camisa, cámbiate de pantalón, etcétera. Podríamos ponerlo en lo que es espiritual a lo secular. Y ahí damos gracias a lo que el hermano Erwin, no, sí, me equivoco, Erwin nos ha dado. Gracias, varón, y que el Señor te siga bendiciendo. Y ya lo dejamos para mañana. No sé si quieren seguir alabando, bendiciendo al Señor, o quieren descansar. Si quieren descansar, nos vamos a dormir. Mañana a las 8 hemos de estar arriba. Vuelvo a recordarle a la hermana Ruth que ella lleva el devocional por la mañana a las 8, tenemos hasta las 9. Entre el día tenemos la predicación del hermano anciano también, Antonio. Por la mañana, por la tarde, mi hermano anciano también, Wilmer, y yo me quedo para el domingo si hay tiempo. Pero recordemos que mañana tenemos bautismo. Personas que están con mucha ganas de bautizarse y trataremos de hacerlo también en un tiempo adecuado para que podamos comer, disfrutar, bañarse también y hacer tantas cosas como queremos hacer. Pero sobre todo pongamos buena atención a las palabras que se van a ir dando, porque para eso hemos venido, para prepararnos, pero con maestros que nos dirijan y que no nos vayamos, como dijo el otro, no vayamos de petinera, hoy aquí, mañana allí, uno se hace unos líos que no sabe por ahí. Así que, hermano, que Dios te bendiga. Y ustedes, si quieren, vamos a seguir alabando al Señor. O cerramos. Si cerramos, vamos a levantarnos
Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a descansar, pero por favor a las 8 de la mañana hay que estar aquí. No empecemos ahí con goteo, que son parches que se hacen. Porque vamos a prepararnos de aquí para adelante, para ser puntuales, que es lo que no hemos aprendido en esta vida. Pero Jesús nos dice que estemos preparados porque Él viene en ese momento. Por eso no sabemos a qué hora vendrá. Si a la primera, la segunda o cuándo. Pero estemos preparados. Padre Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Tal cual, Señor, queremos tomar un refrigerio dentro de nosotros mental para poder entender lo que en realidad se nos ha dado a conocer. No queremos que se haga solamente letra, sino que sea rema en nuestra vida. Es decir, un conocimiento real de lo que tú eres, Señor, para poder seguir hacia adelante. Este mundo nos salpica mucho. Decimos tantas cosas, pero bien como nos han dicho, hacemos tan poco. Por eso, Señor, que sigamos aprendiendo, que sigamos saliendo de aquí ya con un certificado de saber de que mi vida va a cambiar. Pero no es porque lo diga yo, sino porque le dejo que Él entre dentro de mí y que haga la obra que yo no soy capaz de hacer. Por eso gracias, Señor, por lo que hemos oído una vez más. Gracias también una vez más por habernos traído. Y gracias, Señor, para que nos dé dulces sueños, Padre, y que mañana estemos rejuvenecidos para seguir batallando y peleando la buena batalla a la cual somos llamados. Gracias. Hay una corona que se nos está preparada, pero eso hay que luchar y ser fuertes en ello. Por eso dice el Señor así claramente en la palabra: esfuérzate, como nos ha dicho, y sé valiente, pero no temas ni desmayes, porque allí donde tú estés, allí estaré yo contigo. Gracias te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo dijo, amén.